Bueno, muy bien. Entonces, enunciamos entonces la ley de Gauss. Eh, Así. Y bueno, fíjense que yo acá puedo aplicar, acuérdense del teorema de la divergencia, o se le llama o teorema de Gauss, que dice esto: la divergencia de un campo integrado en volumen es lo mismo que integrar ese campo sobre la superficie que encierra ese volumen, ¿sí? Entonces uso esto para allá. ¿Sí? Acá tengo E integrado sobre una superficie S. Entonces lo que hago es escribir eso como integral sobre el volumen que está encerrado por esta superficie S, divergencia de E igual a diferencial de volumen. Y esto es Q encerrada sobre epsilon 0. Bueno, supongamos en el caso más general que Q encerrada se debe a un volumen, ¿no? Entonces lo que yo calculo es ρ diferencial de B. Entonces esto es 1, lo voy a escribir así, integral de 1 sobre epsilon 0, ρ diferencial de volumen, sobre el volumen. No, acá también, sobre el volumen. Eh, bueno, fíjense que este volumen es el mismo. Eh, y bueno, fíjense que como es arbitrario el volumen este, la única manera de que estas dos cosas sean iguales es que lo que está dentro de la integral sea igual entre sí. Entonces, esto implica necesariamente que la divergencia de E es ρ sobre epsilon 0. Y esto es lo que se conoce como ley de Gauss en forma diferencial. Si yo les doy la ley de Gauss, les puedo dar esto o les puedo dar esto, es lo mismo. O sea, ustedes acá hacen el paso inverso y llegan a esto, ¿sí? Simplemente integran en volumen de los dos lados y después convierten esta integral en esto y ya está, ¿sí? Cuando integran acá en volumen, eh, esto es coencerrada y listo, se recupera lo mismo de antes. Esta es una de las famosas ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Que aparecen todo el tiempo en la literatura. Eh, Bien, ok. ¿Qué más? Bueno, rotor de trivialmente se puede demostrar que si yo agarro E y lo integro sobre un camino cerrado, esto me da cero. Me gustaría que lo hagan o que lo intenten hacer para el caso de una carga puntual, ¿sí? 1 sobre 4pi
epsilon 0 Q R sobre R cuadrado, tomando de L el diferencial de longitud, digamos, en esféricas, que se escribe así. Se escribe de esta manera. Creo que en el libro de Griffiths está hecho, pero si no le llega a salir, me lo consultan. Tal vez lo incluya como uno de los ejercicios, ¿no? Toman esto, es un camino, este diferencial de línea y un camino arbitrario, ¿sí? Entre un RA y RB, y al final toman RA igual a RB. Entonces van a llegar a esto. Y si acá usan el teorema de Stokes, algunos le dicen teorema del rotor, este teorema dice que la integral en superficie del rotor de un campo es igual a la integral sobre el borde de esa superficie, ¿sí? Integrada en el caminito. O sea, para ponerlo un poquito más gráfico, acá teníamos estoy pensando qué dibujo hacer. Bueno, creo que esto más o menos se entiende, ¿no? El volumen podría ser todo lo que está adentro de una esfera, esto sería el volumen, y S sería solo la cáscara. Y acá, por ejemplo, si ustedes tuviesen, qué sé yo, una semiesfera, la mitad de una esfera, S es la cáscara, y esta curva, que a mí me gusta llamarla C, y a veces para aclarar que es el borde de esta S, la llamo así, o en la literatura la llaman así, el borde de S es esto. Bueno, si usan esto al revés, fíjense que acá esto queda la integral sobre S del rotor de E sobre S igual a 0. Bueno, y como S es arbitraria, entonces el integrando tiene que ser 0. Esta es una de las ecuaciones de Maxwell para el caso electrostático. Bien. Bien, una definición muy importante es la de potencial eléctrico. Básicamente se define así: B, eléctrico o electrostático, se define así, menos la integral hasta R desde algún origen de E por diferencial de L. O sea, yo tengo un campo E que está
todo el espacio. Esto es C. Pongo, por ejemplo, el origen acá. Y tengo un punto R por acá. Entonces básicamente lo que resuelvo es este integral de camino, ¿no? Con algún camino bien definido. Lo que nosotros solemos medir son diferencias de potencial. Por ejemplo, cuando nosotros medimos un resistor o ese tipo de cosas, lo que hacemos es medir diferencias de potencial, o sea, medimos esto, ¿sí?, de un punto B a un punto A. Si lo pongo en este plot, esto sería A y B. Bueno, yo A y B puedo ir por diversos caminos. Lo importante es que yo esta definición la puedo reescribir de la siguiente manera. Yo puedo escribir esto así. Esto es menos la integral desde el origen hasta B más la integral del, o si quieren, menos a ver cómo escribo esto. Sí, no, está bien, más la integral del origen hasta A. No, la integral con esto que tienen adentro. Y esto es lo mismo que hacer la integral desde el origen hasta B menos la integral desde A hasta el origen. Y esto es igual que integrar directamente entre A y B por DL. ¿Sí? Sí, eso se puede ver en este dibujito. Si yo voy del origen hasta B y voy de A hasta el origen, si acá tengo un menos, entonces eso hace que esta integral se dé vuelta. Pues es lo que hice en este paso. Eso es lo mismo que ir directamente desde A hasta B, porque se forma acá un camino cerrado. Y como vimos antes, la integral de E por dl en un camino cerrado es 0. Bien, perfecto. Hay otra manera de decir esto, que es la siguiente. Un campo que cumple esto es, si se acuerdan, antes vimos que un campo que podía escribirse como un gradiente, cuando uno lo integraba sobre un camino cerrado, eso me daba 0. Bueno, eso significa que E se puede escribir como un campo y bueno, da justo, no casualidad, sino está escrito para esto, que BE es el gradiente del potencial electrostático. Son todas maneras para decir que E no depende del camino. Fíjense que esto también implica que E no depende del camino, porque si yo acá, perdón, no que no depende del camino, sino que a lo largo de un camino cerrado es 0. E por dl, esto es
menos gradiente de B por dl, y esto por definición es el diferencial de B, pero un camino cerrado quiere decir aquel que tiene A igual a B, por ejemplo en este caso. Entonces, pero esto es B en B menos B en A, que es igual a 0 si A es igual a B. Entonces, todas estas son maneras de decir lo mismo. Bueno, propiedad importante, la fuerza eléctrica, el campo eléctrico y B cumplen el principio de superposición. Quiere decir que si yo tengo una carga con su campo, por ejemplo, miremos el campo eléctrico, si yo tengo una carga con su campo y agrego otra carga más, el campo total es la suma de los dos. Bien. Hay una ecuación interesante que se llama ecuación de Poisson, que surge de combinar esta definición de E, o esta propiedad, si quieren, de E, y esta ecuación, la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa si yo agarro y sobre esta ecuación calculo divergencia de los dos lados. Esto me queda, la divergencia de E es igual a menos la divergencia del gradiente de B. Pero la divergencia de un gradiente es el laplaciano de B, menos. Y esto es, por lo que está acá, ρ sobre epsilon 0. Entonces me queda que la divergencia de B es ρ sobre epsilon 0. Esta es la ecuación de Poisson. Y por supuesto, si no hay cargas, bueno, el laplaciano de B es 0, ¿no? Esto es obvio porque ρ es 0. Notablemente, esta ecuación tiene una solución conocida, que es esta de acá. Es muy parecida a la otra. A la otra me refiero al campo eléctrico. Bueno, y acá pongo ρ por dB o sigma de R' por dL si es una línea, o sigma de R' por ds' si es una superficie. Ejercicio interesante, útil. Si ustedes calculan el gradiente de B, de este B, eso les tiene que dar el E como lo definimos antes. O sea, volvemos para arriba. Acá. Les tiene que dar este. Voy a sacar estas cosas amarillas. Lo voy a checar un poquito.
Sí, les tiene que dar esto. Bueno, hoy estamos mancos. Sí, este es un ejercicio útil para entrenar un poco con un menos, ¿no? Tiene que dar, pongan un menos adelante. Sí, lo que tienen que hacer es básicamente calcular el gradiente de esto, ¿sí? Ojo con esto porque acá hay variables primadas y acá hay variables sin primar. Los gradientes, cuando uno los escribe así, sin nada, son en las variables sin primar. Yo acá no estoy siendo muy riguroso con eso porque no quiero sobrecargar la notación, pero hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, las que van a derivar acá son las R, no las R'. Por eso les digo que está bueno el ejercicio para ver si se entiende bien. Básicamente la diferencia entre R y R' es la diferencia entre los puntos campo y los puntos fuente. Así que, bueno, es relativamente importante tener eso en claro. Bueno, y un caso particular, una carga puntual en el origen tiene este potencial. Muchas veces este origen o cero de potencial se elige en el infinito, sobre todo cuando la distribución de carga es finita, está acotada en el espacio. Fíjense que en este caso, cuando R tiene infinito, el potencial tiende a cero. Pero es arbitrario, se puede elegir en cualquier parte. Bueno, condiciones de contorno. Bueno, para no... Esto es un compendio de muchos temas muy condensado. Para no sobrecargar tanto las aguas, las tintas, no sé cómo se dice, lo que voy a hacer es escribir el resultado, ¿no? La idea acá es la siguiente. Si yo tengo una superficie, lo bueno que ya hicimos un problema donde un poco se ve esto. Una superficie que tiene una densidad sigma y arriba de esta superficie tengo un campo que lo voy a llamar E superior y abajo tengo otro campo que lo voy a llamar E inferior. Bueno, por supuesto, estos dos campos se pueden descomponer, son vectores, se pueden descomponer en la parte perpendicular a la superficie y la parte paralela a la superficie. Inferior, perdón. Inferior más e inferior paralelo. Bueno, la propiedad es que las componentes que son perpendiculares a la superficie experimentan un salto de este valor. Esto lo vimos recién acá. Acá.
esto. Cuando nosotros acá el arriba abajo no le das adentro afuera, pero es lo mismo, ¿no? Nosotros estamos adentro de la esfera y atravesamos sigma, tuvimos un salto de sigma epsilon 0. Fíjense que este acá jugaría el papel de E superior y este el papel de inferior. Si yo los resto y los evalúo en R, esto me da sigma sobre epsilon 0. Por lo menos es consistente. No lo estoy demostrando, pero es consistente. Para demostrarlo hay que tomar un volumen y hacer tender el espesor de ese volumen a cero. Sí, hay que trabajar un poquito. No es mucho, lo pueden ver en el libro de Griffiths, creo. Bien. Y bueno, las componentes paralelas no sufren ningún tipo de salto, son continuas, ¿sí? Acá hay salto y acá hay continuidad. Bueno, de manera más resumida, esto se suele escribir así. Donde n es la normal a la superficie. Esta normal se puede ir moviendo. Fíjense que la superficie que yo dibujé ahí no es plana ni nada. De hecho, la esfera antes era una esfera. Así que está todo bien. Bueno, y por lo que vimos recién, esto se puede escribir en términos de los potenciales de esta manera, donde acá esta escritura, derivar b con respecto a una dirección n, significa calcular el gradiente de b y multiplicarlo por el versor n. Eso es lo que significa. Bien, muy bien. Nos queda definir un conductor y el caso de un capacitor. Bueno, lo que yo voy a hacer, no voy a demostrar estas propiedades, simplemente las voy a anunciar, ¿sí? Son 5 propiedades. La primera, el campo eléctrico es cero dentro de un conductor. 2, ρ igual a 0 dentro de un conductor. Más o menos para pensar en esto, piensen que si yo tengo un conductor y a este conductor lo someto a un campo externo, lo que va a pasar es que, supónganse que está en esta dirección, sobre esta parte de la superficie se van a inducir cargas negativas, sobre esta positivas. Las que queden en el medio, por ejemplo, si queda una negativa acá, se va a ser atraída y absorbida por las positivas, neutralizada si quieren. Y bueno, en fin, todo va a tender a agrupar negativas de un lado y positivas del otro, de manera que acá adentro no hay campo, ¿sí? Esto es porque estamos pidiendo equilibrio electrostático. Equilibrio electrostático. Bueno, y esta propiedad es más fácil porque si E es nulo adentro del conductor, bueno, yo tenía esta ecuación, que era la ley de Gauss diferencial. Bueno, si esto es cero, entonces ρ es cero también. Bien.
cargas están en la superficie, esto es obvio. Sí, surge a raíz de lo que dije antes. 4 son equipotenciales. Eso quiere decir que B en A es igual a B en B para todos los puntos A y B en el conductor, ¿no? Esto significa que si yo tengo un cable y ese cable mido diferencia de potencial, esa diferencia de potencial da 0. ¿Sí? Bien. Y la última es que E es, bueno, es 0 adentro del conductor, las cargas están en superficie y en esa superficie está el campo eléctrico que tiene la propiedad, está en la superficie obviamente, y es perpendicular a ella, o sea, a la superficie. ¿Sí? Esta es la superficie, esta acá, esta acá, esta acá, esta acá, esta acá, etc. Bien, esto es básicamente un conductor.